Bueno, ustedes acaban de ver algo innecesario, que es la presentación del senador mandato cumplido, ex embajador en México y Perú, don Jorge Lloma, el doctor Jorge Lloma. Pero todavía en Córdoba, alguna gente memoriosa lo recuerda como George, la estrella de The Cats. ¿De qué te reís? Contá qué es eso. ¿De qué estoy hablando? Gracias a eso me recibí de abogado. ¿De qué estoy hablando? A ver. The Cat era un cabaret que había en Villa Allende, en Córdoba. Eran tiempos de bolsillos flacos, ¿no? Para todos, como todo estudiante. Entonces no llegaba, ya no llegaba, me tenía que volver a mi casa, a Chilecito, ya no. Entonces arreglé un contrato de viernes y sábado en The Cats, 2 presentaciones a cantar boleros. Entonces me dice, bueno, te vamos a poner un nombre artístico. Entonces me pusieron George. Entonces los viernes yo era George, que cantaba boleros en The Cat, un cabaret en Córdoba muy famoso de la Córdoba de los 70, ¿no? Hasta que se enteró. Se enteró mi mamá. ¿Y? Se acabó lo ¿Se acabaron los boleros? Se acabó lo que se daba. Pero... Bueno, yo cité recién una frase que vos dijiste hablando con Fantino, creo que el viernes, que es: yo conozco gobiernos. Después leí un tuit que era más largo. Yo conozco gobiernos que exageran las victorias, que festejan boludeces. Lo que nunca vi es un gobierno que exagere las derrotas. Pero vos sabés que esto es lo insólito, lo que a mí me parece realmente que todo este festival de renuncias inclinables, como dicen en La Rioja, no indeclinables, inclinables, todo está por una derrota en unas primarias de diputados, ¿no? Y toda la crisis autoinfligida con esta presentación masiva de renuncias inclinables, y que para colmo le aceptaron las renuncias a los que no la presentaron y se las rechazaron a los que la presentaron. Una cosa rarísima. Y en el medio algún papelón como el del pobre Felipe Solá, que pasó allá, que lo echaron en vuelo en una asamblea tan importante como la CELAC, que es la OEA sin Estados Unidos y Canadá. Exacto. Es un foro importante, y que íbamos a recibir la presidencia pro tempore. Y no la recibimos porque, bueno, el canciller ya que fue no estaba. Hoy es la Asamblea de las Naciones Unidas, toda esta semana. Se reúnen todos los presidentes de los principales países del mundo, cámaras empresarias multinacionales que van a escuchar a los presidentes en distintos foros. Vos vas por los hoteles de Nueva York, a mí me tocó acompañar a Kirchner como senador, que es un foro impresionante, es una semana impresionante en Nueva York, donde cada presidente en los hoteles de Manhattan se reúne con empresarios, inversores, y el presidente nuestro no está. Entonces, todo en medio de esta crisis autoinfligida. Y la verdad que yo digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay dos fundamentos que yo le veo. Vamos a hablar de política. Sí. Para eso me trajiste. Digamos, los muertos de los políticos en el placar, eso te lo dejo para vos, que conocés desde la Restauración Democrática todo el cementerio de la política que hay en los placares. Ahora, hablando de política, hay un modelo institucional que le propusieron a la Argentina, por lo menos particular, que es la vicepresidenta es la que ejerce el poder. Entonces, y ese modelo en donde el presidente es simplemente un ejecutor de las decisiones de la presidenta. Y además es un modelo cooperativo, ¿no? Donde cada uno hay 3 o 4 dueños de partes, y vos lo viste esta semana, donde había un grupo de funcionarios en lo de Massa, otro grupo de funcionarios en lo de la Cámpora, otro con Alberto Fernández, digamos, un gobierno disperso en cada uno de sus reportes. Bueno, entonces es un modelo político que no ayuda a la gestión, para nada. Y después un mal diagnóstico, digamos, asombrarse por la derrota. Hoy leí que el presidente dijo: quiero saber por qué perdimos, dijo el presidente. ¿Cuál es la respuesta? Es: vamos a ponerle plata en el bolsillo de la gente,
y vamos a aumentar la potenciar trabajo, todos los planes. Pero, ¿qué pasa? No le llega. ¿Por qué? Cruzan los datos, van a cruzar los datos y van a ver que hay cientos de miles de no votantes de ellos que no están en esas bases de datos. ¿Por qué la informalidad? Yo lo viví en México y Perú. La fractura social es que la informalidad laboral hace que el Estado no llegue a ellos. Nosotros tenemos 3 millones de trabajadores independientes, plomeros, electricistas, albañiles, cuentapropistas, que viven del día a día. Que la mujer tiene un kiosco, atiende el kiosco, o es trabajadora en casa de familia. Generalmente son familias numerosas que viven en espacios reducidos. Le dejaste un año y medio a los chicos dentro de la casa, sin ir a la escuela, donde además de recibir educación, interactúan y además comen. Bueno, hay cientos de miles de argentinos que los tiraste a la banquina con esta cuarentena cavernícola. Ahora, vos estás diciendo, a ver, si entiendo por más que bien, aumenté los planes sociales... Sintetizando sí, lo que lo que dijiste hasta ahora. Después te quiero llevar a temas más específicos. Para vos, acá entraron en crisis 2 cosas. Un modelo de administración del poder y de toma de decisiones, que es este modelo raro donde manda el segundo. Pero estás diciendo algo más importante, un modelo de relación entre el Estado y los pobres y entre el kirchnerismo o el oficialismo y los pobres. Claro, que eso está quebrado. Pero está quebrado porque los planes sociales, en términos generales, que son el 75% del presupuesto nacional, hay 3 tipos de planes sociales. Hay un 33% que le llega al beneficiario y que lo ayuda a pasar esta situación difícil de desempleo o un emprendimiento, un pequeño emprendimiento. Hay otro grupo de planes sociales, otro tercio, que lo manejan los punteros, los gerentes, los punteros, los gerentes de la pobreza, dijera Pichetto, ¿no? Los CEOs de la pobreza, dijera Pichetto. Bueno, eso reúnen todas las tarjetas de débito, cada uno de su tipo. Días atrás, en una manifestación, pararon a una camioneta y había unos tipos que tenían como 20 millones de mangos en efectivo, ahí en el Puente de la Noria. Bueno, es de eso, es de esas tarjetas de débito que juntan todos los meses y financian a esas organizaciones que se llaman, de manera eufemística, de la economía popular, trabajadores de la economía popular. Y después hay un tercio que no existe, que son cartones, se le llaman cartones, que son tipos que no existen, digamos, es trucho, absolutamente trucho. Entonces, cuando vos crucés el padrón de datos y digas, pero ¿cómo puede ser si la mitad de estos tipos están recibiendo guita y no nos votaron? ¿Y por qué no le llega? ¿O porque no existen? ¿O porque o sea, le estás pagando a uno que no existe y al que existe no llegás? Claro. Entonces, si la respuesta a esto, frente a esto, es aumentar el presupuesto para los trabajadores de la economía popular, están errando. Hay esos 3 millones de trabajadores independientes que están echados del sistema, y que el Estado no llega por la informalidad. Ahora, Jorge, todo este panorama que estás pintando, la pregunta es, vos has estado en el Congreso, en el peronismo, en el Senado, en momentos en que el peronismo federal, fuiste actor de eso. Sí, sí. Tuvo un rol de equilibrio, de intervención sobre los gobiernos centrales en momentos críticos. Yo recuerdo el papel de los gobernadores en el momento en que la crisis de Duhalde. ¿Qué papel juega hoy el peronismo? ¿Tiene algo que ver la presencia de Mansur en el gobierno con ese peronismo federal? ¿Estamos ante otro peronismo que no tiene esa jerarquía y esa capacidad de intervención? No, ¿Cómo pensás? Mira, me voy a permitir hacer una reivindicación de mi generación política, ¿no? Yo creo que en momentos de crisis, en momentos jorobados, uno apela a la experiencia y al oficio. Digamos, dejas un poco de lado
¿viste? La ideología, como recién decía, todo el tema de género, toda esta cosa que nos estuvieron entreteniendo durante 2 años mientras la inflación se fue al 52%, y el desempleo subió a 2 dígitos y andábamos con política de género, lenguaje inclusivo. Estás como Monseñor Tucho Fernández. ¿Leíste la carta? Sí. No la leí. Claro, la carta dice esto que estás diciendo. Claro. Muy desde el lugar de la iglesia. Claro. No, yo lo digo de la realidad. Dice exactamente lo que vos estás diciendo. Entonces, yo creo que lo que hizo el gobierno hoy con esto es buscar, en este momento crítico, la experiencia, el oficio. Y en eso se inscribe Mansur. Y yo desde la política, yo no lo veo mal. Después de tanto funcionariado de varios años que vos necesitas un GPS para salir del área metropolitana, desde los presidentes hasta los equipos de gobierno, que venga un gobernador del norte y que se haga cargo del gobierno nacional, no me parece mal, al contrario. ¿Vos crees que se va a hacer cargo del gobierno nacional? Sí, yo creo que sí, absolutamente. ¿Y qué vida empieza a desarrollar a partir de la intervención Mansur, vamos a llamarle así? Alberto. Él expresa a los gobernadores, y expresa fundamentalmente a los gobernadores del norte, que él, digamos, el mayor sustento político que hoy tiene el presidente son los gobernadores del norte. Vos fijate en el resultado electoral en las provincias del norte, donde salvó la ropa, digamos. Entonces, y Mansur es uno de los, diría, principales interlocutores de los gobernadores, que son quienes, digamos, esta elección no es una elección nacional, es un tema que también tiene que tomar en cuenta la oposición. Estos son elecciones locales, tiene mucho componente local. En Las PASO hubo un enorme ausentismo, en las provincias hubo un enorme ausentismo. En La Rioja no llegó al 65%. Sí, es el récord de ausentismo desde el 83, Jorge. En Chilecito votó menos del 50%. Menos del 50%. Claro. Entonces, Las PASO, hay muchísima gente que no fue a votar porque no le interesa, por lo que sea. Entonces, creo que a esa gente es a donde va a ir la política. Creo que en ese sentido la presencia de los gobernadores en el gobierno nacional le va a dar solidez a ese. Ahora, ¿qué viste cuando fue Alberto Fernández a La Rioja? ¿Qué significa esa reunión de Alberto Fernández en La Rioja con los gobernadores? ¿El lugar donde se reunió? ¿Todo eso qué significa? Es el gesto de compartir el poder, de decirles, ahora el poder es de ustedes, le entrego el poder. No todo el poder, pero digamos, ahora ustedes se hacen cargo de la administración de la Argentina. Ustedes tienen que ganar la elección. Les pide a ellos que ganen la elección y les pone al quizás más calificado representante de ese gremio de los gobernadores, que es Mansur, que tuvo un rol importante en el gobierno de Cambiemos. Mansur, como representante de los gobernadores, Pichetto como jefe del bloque de senadores, le dieron bastante gobernabilidad a Macri. A Macri. Por eso yo le diría... ¿Cristina cómo queda frente a este esquema colegiado? Lo que pasa es que Cristina... Porque es más bien un límite a Cristina, ya tenemos un Alberto muy limitado. Claro, yo creo que Cristina está haciendo guerra de guerrillas a su propio gobierno, y eso lo erosiona muchísimo al gobierno. Primero, que si el diagnóstico es el que dice ella, con esto no cambia nada, digamos, porque el problema es económico. Entonces no cambia nada. O sea, tendrían que haber cambiado el ministro de Economía. Claro, y además encarar cuál es el problema que hay qué es lo que está volteando a los gobiernos. A Cristina entregó una inflación del 25%. Cambiemos la llevó al 40%, Alberto la llevó al 52% y 2 dígitos de desempleo y más del 50% de gente que está arrojada a la vera del camino. Entonces, ese cuadro social te lo genera la inflación. Si vos le metés plata en el bolsillo de la gente y no crece la economía, metes inflación en el bolsillo de la gente. Le está vaciando los bolsillos a la gente. Digamos, no le está metiendo plata, lo está vaciando. Ahora, a ver, entonces vos lo que estás diciendo, a ver si entendí bien. Sí. Vos estás diciendo,
esto que se ha montado, este experimento, donde el gobierno se abre a los gobernadores, se abre a los intendentes en la provincia de Buenos Aires, hasta donde me estás diciendo, está pensado para ganar la elección, para dar vuelta en lo que se puede la elección de acá a noviembre, pero no resuelve el mediano plazo hasta el 2023. Claro, yo lo que pienso es que el gobierno debería pensar en el 2023, ya no pensar tanto en el 14 de noviembre. Es una elección parcial. Digamos, por supuesto que hace todo el esfuerzo, van a hacer todo el esfuerzo para ganar. Las PASO no son definitivas, se ha visto en el 2019, le dabas 15 días más a Macri y Pichetto y por ahí te pegaban un susto, ¿no? Entonces, a nosotros nos pasó en La Rioja, ganamos a las PASO con Menem, con Carlos Menem, en el 2017, por 10 puntos y en la general perdimos. ¿Cuánto se puede dar vuelta esta elección si vos estuvieras en el lugar de Mansur? De Mansur, de Aníbal, de ese grupo. Depende del diagnóstico que hagan. Si la piensan ganar aparateando y con planes sociales y con bolsillo de la plata a la gente, yo creo que es irremontable. Ahora, si la ganan, si la piensan ganar desde la generación de nuevas expectativas, de renovar las expectativas de los tipos que están fuera del sistema, bueno, creo que es posible, pero digamos, es hacer futurología. Pero es otro gobierno distinto al que se armó. Claro, digamos, es hacer futurología. Lo que te digo es que el problema de la Argentina es demasiado estructuralmente serio como para decir en las medidas oficiales anunciadas de hoy vamos a aumentar los planes sociales, como gran respuesta, ¿no? Jorge, frente a este panorama tan interesante que estás describiendo, ahora gira la cabeza y mira la oposición, como quedó a partir de la elección del domingo. ¿Qué ves ahí? Mira, yo lo que veo es que están cómodos, están satisfechos con lo que con lo que están viendo. Hay una rebeldía abajo en el voto peronista y esto está bueno. Lo que pasa es que gran parte de ese voto rebelde no fue a votar. Entonces, a ese bueno lo va a convocar con video de TikTok, ¿no? Va a tener que salir a caminar a la cancha. Y yo le daría más valor, por ejemplo, a un tipo como Pichetto, que conoce la Argentina, que conoce el paño, digamos, en cada provincia, antes que TikTok, ¿no? Yo iría más a tratar de ir abajo a buscar a esa gente que no votó, porque realmente es mucha la gente que no votó. El gobierno la va a ir a buscar. El gobierno tiene herramientas, tiene muchísimas herramientas. Pero te reitero, si no hay un cambio en las expectativas de una sociedad angustiada, porque es una sociedad angustiada, a donde vaya es una sociedad angustiada. Esa sociedad angustiada no la arreglas aumentándole el plan social, que además no te llega. Digamos, necesitas cambiar la expectativa, renovar la expectativa con la que subieron en el 2019. Se agravaron los problemas de la Argentina y no se ve un proyecto como para decir en el mediano plazo vamos a cambiar, vamos a mejorar, vamos a crecer, vamos a generar empleo. Digamos, no hay ¿La desesperación por ganar puede llevar a problemas complicados en materia de la calidad de la elección? No, la calidad de la elección no. Si fiscalizas, no. A ver, me interesa, viste que hay mucha fantasía en la Argentina respecto de la posibilidad que tienen los gobiernos de hacer fraude. No, los gobiernos no. Danos una visión realista de eso. El fraude es un mecanismo, digamos, que funciona de manera autónoma en cada mesa, de acuerdo a las circunstancias. O sea, no hay forma de organizar eso colectivamente. No. Cuando vos tenés el fiscal sentado y el fiscal responde, generalmente ese fiscal recibe propuestas indecorosas, ¿no? Por ejemplo, anda al baño 15 minutos, toma tanto y vuelve, tarda un poco y después vuelve al fiscal opositor. En ese interín votan perro, gato, chileno, de todo, ¿no? Cuando vos volviste ya está el padrón lleno, ya votó todo, ya el padrón completo a las 2 de la tarde. Entonces, primero tenés que preparar tus fiscales y segundo, digamos, tener fiscales en todas las mesas. El tema del control de la elección es fundamental, porque además, cuando te viene el acta de votación, tiene que
tiene que tener que ver con el telegrama que mandaron. Digamos, no hay tan manera. Fácil. No es tan fácil. La verdad que no. Sí, el sistema es anacrónico. No. Desde el vamos, si hay algo que hay que cambiar en la Argentina, el proceso electoral. Se lo tenés que dar a la Cámara Nacional Electoral. Por estos días anduvieron gente del INE, que es el Instituto Nacional Electoral de México, que es el instituto con el cual salvaron la democracia en México. Después de los 70 años del PRI, decidieron crear un organismo autónomo con 8 años de mandato de cada uno de los jueces que concentra todo el proceso electoral, no solamente designar los... ¿Vos harías algo así en la Argentina, un órgano descentralizado? A la Cámara Nacional Electoral. Claro. Le doy y el Ministerio del Interior nunca más. No, que desaparezca el Ministerio del Interior, que todo lo maneje la Cámara Nacional Electoral, designación de fiscales, manejo de la pauta publicitaria de los partidos. En México los partidos no pueden hacer publicidad directamente en un canal de televisión. Es el IFE el que contrata de manera y distribuye de manera proporcional a la pauta publicitaria en cada uno de los medios. Por supuesto que Televisa está a los gritos de que fue de esa reforma del 2007, sí, yo estaba allá. Pero lo que primero hay que hacer para transparentar el proceso electoral y olvidarse de estos episodios que son lamentables, que abran las urnas, que me hicieron fraude, es pasar todo a la Cámara Nacional Electoral. Y además, en todo esto, lo que vimos todos estos días, uno generalmente le sobreactúa la victoria, como decíamos al principio, ¿no? Es más, cuando te ganan, vos, me acuerdo cuando perdimos con un piñazo con Menem, creo en el 97. 97. Sí, pero ganamos en Perico, que era un me acuerdo. Sí, me acuerdo. Y toda la daban la vuelta olímpica por Perico. por Perico. Y recibió una paliza. Es decir, todo esto que está, este daño autoinfligido, le está haciendo mucho daño a la Argentina. No es solo un problema del gobierno. No es un problema del gobierno. Le está haciendo daño a la Argentina, le está haciendo daño a la propia credibilidad del país, del gobierno. Creo, sinceramente, Carlos, que queda un trecho todavía largo, no está decidida la elección y creo que hay que salir a convencer a los tipos que no fueron a votar y si el gobierno piensa que poniéndole plata en el bolsillo de la gente va a revertir esto, la plata no le va a llevar al bolsillo de la gente, se la van a robar los intermediarios y la economía del país va a estar cada vez peor, ¿no? Jorge, muchísimas gracias, siempre brillante, gracias. Un placer. Vamos